Era el 20 de febrero de 1968. Betty Lou Jensen y David Faraday, dos adolescentes enamorados, estacionaron su auto en el camino solitario a las afueras de Vallejo, California. Quizás hablaban del futuro, de sus planes para Navidad, de lo que harían cuando terminaran la escuela, pero lo que no sabían era que alguien los estaba observando. Nadie sabe cuánto tiempo el asesino estuvo allí, esperando, pero lo que sí sabemos es que en algún momento se acercó a la ventanilla del auto, levantó su arma y disparó 5 veces. Betty Lou cayó al suelo intentando escapar. David murió dentro del coche. El asesino no robó nada, no dejó huellas y se desvaneció en la oscuridad. Los detectives no sabían aún, pero esa noche el infierno acabaría de abrir sus puertas. 7 meses después, otra pareja fue atacada en circunstancias muy similares, pero esta vez algo cambió. El asesino no desapareció sin dejar rastro. Hizo algo que muy pocos asesinos se atrevían a hacer. Llamó a la policía. Con una voz tranquila, confesó el crimen. No solo eso, también dijo que él era responsable de los asesinatos anteriores, y entonces se convirtió en un fantasma imposible de atrapar. Días después, 3 periódicos de California recibieron cartas. Estas decían: estimado editor, soy el asesino de los 2 jóvenes en el lago Herman el 20 de diciembre de 1968. Dentro de los sobres había un código, un acertijo, un desafío. Así nació el misterio del asesino del Zodiaco, un hombre que jugó con la policía, que aterrorizó a un estado entero y que, hasta el día de hoy, sigue sin rostro, sin nombre y sin respuesta. Muy buenas, bienvenidos a Proyecto Host, el espacio donde exploramos lo desconocido. Mi nombre es Darrell y esto es una nueva sección en el canal. A muchas personas les ha gustado mucho el contenido que he estado subiendo últimamente. Y para darle un poquito más de vidilla al canal, he querido traer ahora mismo una nueva sección. En esa sección, que intentaré subir los miércoles si todo va bien y si es apoyada, vamos a narrar crímenes, vamos a narrar conspiraciones y vamos a hacerlo en un formato diferente a los videos que estamos acostumbrados a ver aquí. Este será un formato podcast, literalmente podcast, que solo sea el audio, así que de antemano te digo que por favor te pongas los audífonos, escuches esto mientras haces cualquier otra cosa, o simplemente si estás aburrido también lo escuches. Póntelo en 1.25, en 1.50, que es lo que suelo hacer yo cuando escucho podcast y mientras voy haciendo otra cosa. Lo hago sin mucha edición, lo hago simplemente para compartir algo, para darle contenido a las personas que me siguen, que últimamente veo que se suscriben muchísima gente. Agradecer de antemano, muchísimas gracias, porque siento el apoyo, siento el cariño, siento el amor que les están dando el contenido que estoy subiendo a este canal y la verdad que muchísimas gracias. Solo con suscribirte, solo con comentar, con dar like, con compartir, ya con eso me ayudas muchísimo. Es una forma de ayudarme a crecer y de yo ver que el contenido realmente llega a la gente que quiero que llegue. Espero este formato lo disfrutes, es diferente, vamos a intentar traerlo los miércoles aparte del video de los domingos y veamos esta primera sección que he querido traer este caso a este canal porque me parece espeluznantemente intrigante. Hoy intentaremos desentrañar la oscura leyenda del asesino del Zodiaco. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? Y la pregunta más escalofriante de todas, ¿realmente desapareció? Sin más demora, empecemos con el caso que nos compete esta vez. Estamos hablando del asesino del Zodiaco. La noche era fría y oscura en California. Era el 20 de diciembre de 1968, el inicio de las vacaciones navideñas. Betty Lou Jensen, de 16 años, y su novio, David Faraday, de 17, habían salido en una cita. Se detuvieron en un camino rural cerca del lago Herman, una zona tranquila y solitaria, ideal para parejas jóvenes que buscan privacidad. No hubo testigos, no hay rastros exactos de qué pasó en los minutos previos al horror, pero en algún momento de la noche, un vehículo se acercó lentamente a los adolescentes. El asesino descendió de este, posiblemente apuntando con un arma desde fuera, obligándolos a salir del coche. Primero disparó el quemarropa a David en la cabeza, cayó junto al auto, sin vida. Betty Lou intentó correr, desesperada, pero el asesino le disparó 5 veces en la espalda, antes de que pudiera huir demasiado lejos. Su cuerpo quedó tendido a unos metros del auto, sobre la tierra fría. Lo más particular de todo es que no hubo señales de robo ni de agresión sexual. Nada parecía tener sentido. La policía llegó minutos después, alertada por un automovilista que vio los cuerpos, pero no encontró testigos, ni huellas, ni pistas. Lo único que quedó claro fue que el asesino no buscaba dinero ni una venganza personal. Mató rápidamente, con precisión, como si lo hubiese planeado. Pero, ¿por qué? ¿Quién era?
En aquel momento, la policía no lo sabía, pero esa noche marcó el inicio de una de las pesadillas criminales más inquietantes de la historia. 7 meses después, el terror regresó a Vallejo. Era la noche del 4 de julio de 1969, el día de la independencia de los Estados Unidos. Darlene Ferrin, de 22 años, y su amigo Michael McGowan, de 19, estaban en un estacionamiento de Blue Rock Spring Park. Estos tal vez hablaban, tal vez simplemente disfrutaban de la noche, pero lo que queda claro es que no sabía que alguien los acechaba. Un automóvil oscuro se estacionó cerca de ellos. El conductor no bajó del coche, simplemente los observó. Luego se alejó. Unos minutos después, el mismo auto regresó, pero esta vez el conductor salió. Se acercó al auto de la pareja y, sin decir una sola palabra, levantó el revólver y disparó. 5 tiros atravesaron el vidrio del vehículo. Michael cayó herido, pero seguía consciente. Darlene, gravemente herida, agonizaba. El asesino giró sobre sus talones, comenzó a alejarse, pero de pronto se detuvo. Miró de nuevo a la pareja y regresó. Les disparó de nuevo, asegurándose de que no quedaran testigos. Luego, sin prisa, volvió a su auto y se desvaneció en la noche. Un automovilista encontró a la pareja minutos después y llamó a emergencias. Michael, gravemente herido, milagrosamente vivo, fue trasladado al hospital. Darlene Ferrin no tuvo la misma suerte. Murió antes de que pudiera decir quién era el hombre que les disparó. Apenas 1 hora después del ataque, el teléfono sonó en la comisaría de Vallejo. Un operador atendió la llamada. Quiero reportar un asesinato. Si van a 1 milla al este del parque Columbus Parkway, encontrarán a 2 jóvenes en un auto marrón. Les disparé con una Luger 9 milímetros. También fui yo que mató a esos 2 chicos el año pasado, en Navidad. La policía rastreó la llamada. Fue hecha desde un teléfono público a unas pocas cuadras de la estación. Cuando llegaron, encontraron el auricular aún colgando, pero el asesino ya no estaba. Michael, recuperándose en el hospital, logró describir al atacante, un hombre blanco de unos 30 años con el cabello corto y gafas, pero era un retrato demasiado genérico, demasiado común. Nuevamente no se trató de un crimen personal, no fue un robo, fue algo mucho peor, algo que apenas comenzaba. La ciudad de Vallejo no lo sabía, pero estaba a punto de recibir más mensajes de la mente retorcida de un asesino que tenía un plan que lo haría inmortal en la historia del crimen. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos de la zona de la Bahía de San Francisco recibieron sobres extraños. Dentro había cartas de un hombre que se hacía llamar el Zodiaco. En ellas, el asesino no solo se jactaba de sus crímenes, sino que también incluía un desafío para la policía y la comunidad, un criptograma, un código cifrado que, según él, revelaría su identidad. La firma era inconfundible: Zodiac. Esas cartas fueron la primera vez que el asesino se dio a conocer públicamente. En sus escritos se burlaba de la incapacidad de la policía para atraparlo y se jactaba de su poder. En uno de los criptogramas, de unos 340 caracteres, dejó un mensaje claro: me gusta matar porque me divierte. Es más divertido que matar animales en la casa, porque los humanos son los animales más peligrosos. Aquel enigmático criptograma se convirtió en una obsesión tanto para los investigadores como para el público, pero el mensaje del Zodiaco no era sencillo de descifrar. Era un desafío intelectual que dejaba en evidencia el desprecio del asesino por las autoridades. Los periódicos publicaron los códigos en sus páginas, incitando a los lectores a ayudar a descifrarlos. La policía y los ciudadanos de California comenzaron a colaborar para resolver el acertijo. Finalmente, en 1970, un hombre llamado Donald y su esposa Betty Hines resolvieron uno de los criptogramas más importantes, pero el mensaje que encontraron era aún más perturbador. Este decía: el Zodiaco es el verdadero asesino. El críptico mensaje confirmaba que el asesino se había burlado de todos, pues el código solo revelaba un mensaje que aumentaba la angustia de todos los involucrados. Pero lo que realmente dejó a todos en shock no fue el criptograma, sino las actitudes que tomaba el asesino. Después de esos eventos, el asesino continuó enviando cartas a los periódicos y manteniendo el juego con las autoridades. Con cada carta que enviaba, el Zodiaco se hacía más legendario, más inquietante. Nadie sabía si las cartas eran un grito de atención o si, en el fondo, todo era parte de un plan más siniestro. El 27 de febrero de 1969, el Zodiaco cambió su modus operandi. Esta vez, en el lago de Berryessa, se encontró con una pareja, Brian Hedner y Cecil Ann Shepard, que estaban disfrutando de un día tranquilo junto al agua. El asesino, vestido con un extraño disfraz de saco, con un emblema que incluía una cruz, se acercó a la pareja.
Sin mediar palabra alguna, sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar a Brian en incontables ocasiones. Luego, obligó a Cecilia a tirarse al suelo y también la apuñaló. Lo más macabro de ese ataque fue que después de cometer el crimen, el Zodíaco se tomó el tiempo para dibujar un símbolo en el coche de la pareja, un círculo con una cruz en su interior, similar al símbolo que llevaba en su disfraz. Posteriormente, se alejó caminando sin prisas, dejando a las víctimas heridas, pero vivas. Brian logró sobrevivir y fue capaz de proporcionar una descripción del autor. Luego, el 11 de octubre de 1969, el Zodíaco continuó con su ataque en San Francisco. Esta vez, su víctima fue un taxista, Paul Steen. A plena luz del día, el asesino se subió al taxi y dirigió al conductor a un barrio apartado, donde le disparó en la cabeza. Sin embargo, esta vez dejó un detalle bastante inquietante, un pedazo de la camisa de la víctima que pudo ser usada como evidencia. Y además, testigos vieron a un hombre salir del vehículo, pero la policía jamás logró atraparlo. Con estos crímenes, el Zodíaco seguía demostrando su naturaleza impredecible, capaz de asesinar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, desafiando a la policía con cada uno de sus movimientos. A lo largo de los años, la policía ha investigado numerosos sospechosos, pero ninguno ha podido ser vinculado definitivamente con los crímenes del Zodíaco. Uno de los principales sospechosos fue Alton Lake Allen, un hombre que vivía cerca de los lugares donde se cometieron los crímenes y que se ajustaba a las descripciones de los testigos. Ese señor había sido condenado por delitos menores y tenía un historial que lo hacía parecer un candidato ideal. Además, un compañero de trabajo había escuchado comentarios inquietantes de él, sugiriendo que Allen podía estar involucrado en los asesinatos. Sin embargo, a pesar de las investigaciones exhaustas y de que su ADN fue comparado con las pruebas encontradas en las escenas del crimen, este nunca coincidió. La falta de pruebas definitivas llevó a que el caso fuera cerrado en torno a Allen, aunque muchas personas siguen considerando que pudo haber sido el Zodíaco. Además de este señor, surgieron otros sospechosos, entre ellos exmilitares y profesores, que poseían características que coincidían con los testigos del Zodíaco. Un hombre llamado Richard Gaikowski, un periodista de la época, también fue considerado sospechoso debido a su comportamiento extraño y su cercanía a los lugares de los crímenes. Sin embargo, la falta de evidencia sólida impidió cualquier avance. Incluso, un hombre llamado Gary Francis Poste se inculpó en los años 70, pero su confesión fue desestimada ya que nunca se pudieron comprobar sus acusaciones. Este caso estuvo marcado por errores en la investigación, como la pérdida de pruebas claves y un Zodíaco que parecía jugar con la policía. La falta de una metodología clara y la presión mediática contribuyeron a la incapacidad de capturar al asesino. Además, las cartas del Zodíaco, las cuales incluían detalles íntimos de los crímenes, mantenían a la policía y a los investigadores en constante alerta. Pero también, hay que ser claros, estas confundían más de lo que resolvían. Lo que sí quedaba claro era que el asesino siempre parecía estar un paso por delante, burlándose de las autoridades y ganando terreno con cada crimen. A lo largo de los años, la carta del Zodíaco no solo continuaron aterrorizando a la comunidad, sino que también se convirtieron en un medio a través del cual él mismo parecía disfrutar del caos que había desatado. Hasta 1974, el asesino envió varias cartas más, cada una de ellas era más inquietante que la anterior. En una de las misivas más perturbadoras, el Zodíaco dirigió amenazas directamente a los niños. Una de las cartas le decía que planeaba secuestrar y matar a los niños en los autobuses escolares. Este mensaje, como era de esperar, sembró terror aún mayor en la población, ya que el asesino se estaba enfocando en una de las víctimas más vulnerables. No solo se burlaba de las autoridades, sino que también dejaba claro que no había límites para su maldad. Los padres, aterrados, comenzaron a temer por la seguridad de sus hijos, y las escuelas empezaron a implementar medidas de seguridad adicionales. Estas cartas mantenían el miedo vivo, no solo por el contenido escalofriante, sino por la manera en la que el Zodíaco parecía tener el control total sobre la situación. Sabía que la policía no podía atraparlo, utilizaba la prensa y las cartas como su plataforma para burlarse abiertamente de ellos. Pero, como todos los grandes enigmas, el Zodíaco, eventualmente, también dejó de escribir. Hacia mediados de 1970, las cartas cesaron por completo. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos creen que el asesino simplemente murió, que su vida de crímenes y burlas terminó de manera silenciosa. Otros, sin embargo, piensan que el Zodíaco dejó de escribir porque su necesidad de atención ya había sido satisfecha. Tal vez, el mismo Zodíaco estaba observando desde las sombras, disfrutando del pavor que había dejado su estela. La desaparición de las cartas marcó el fin de una era de terror. Pero la pregunta persiste, ¿realmente murió el Zodíaco o simplemente dejó de jugar con la policía y los medios? El silencio del asesino dejó más preguntas que respuestas, y con ello, el misterio perduró, alimentado por los ecos de su ausencia.
A pesar de los años que han pasado, el caso del Zodiaco sigue siendo un misterio sin resolver. Cada década que pasa, nuevas teorías surgen, alimentadas tanto por la curiosidad como por los avances tecnológicos de la investigación criminal. Sin embargo, hasta el día de hoy, el asesino sigue siendo una sombra. Una de las teorías más recientes y sorprendentemente intrigantes surgió en el año 2021, cuando un equipo de investigadores independientes propuso que Gary Francis Poste podría haber sido el Zodiaco. Poste, un hombre que había sido condenado por otros crímenes violentos, fue señalado por los investigadores debido a ciertas coincidencias con la descripción física del Zodiaco y las características de su comportamiento. Además, se sugirió que este señor vivió en áreas cercanas a los lugares donde se cometieron los crímenes. La evidencia parecía bastante interesante. Se alegó que algunos de los criptogramas del Zodiaco contenían pistas relacionadas con Poste, y un análisis de fotografía de la época mostraba una posible coincidencia entre el rostro de Poste y el de sospechoso que figuraba en los informes de testigos. Sin embargo, la policía no ha confirmado oficialmente esa teoría. La falta de pruebas concluyentes y el hecho de que Poste ya había muerto en el año 2018 dificultan que se pueda probar su culpabilidad. A pesar de esas nuevas teorías, aún quedan criptogramas sin resolver. Algunos de estos códigos, que alguna vez fueron desafíos para la policía, siguen siendo un enigma, lo que alimenta la especulación de que quizás el Zodiaco aún sigue vivo entre nosotros, o que ha dejado mensajes ocultos que podrían proporcionar pistas sobre su identidad. La misteriosa falta de solución en estos criptogramas ha generado aún más teorías, como la idea de que el Zodiaco estaba jugando a un juego tan complejo que incluso si lo atraparan, podría simplemente haber dejado algunas pistas más ocultas. Hoy en día, con el avance de la ciencia forense, la tecnología del ADN y los análisis digitales, muchas personas siguen tratando de desentrañar el enigma del Zodiaco. ¿Era Gary Francis Poste realmente el Zodiaco? ¿O el asesino sigue ahí, en las sombras, esperando que el misterio se resuelva, mientras él observa cómo el mundo intenta descubrir su identidad? La respuesta sigue sin llegar. Mientras tanto, el caso del Zodiaco sigue siendo una de las historias más fascinantes e inquietantes de la criminología moderna. El asesino del Zodiaco fue más que un criminal, fue una sombra que aterrorizó toda una nación. Se burló de la policía, de la prensa y del miedo de las personas. Hoy, su rastro es solo un eco de la historia criminal, pero sus códigos, sus cartas y su identidad siguen siendo un gran enigma. Tal vez el Zodiaco murió sin ser atrapado, tal vez vivió el resto de su vida en el anonimato, o quizás, en este momento, alguien, en algún lugar, sigue guardando sus secretos más oscuros. Si alguna vez ves un mensaje cifrado en el periódico, pregúntate, ¿será un mensaje del pasado o una nueva señal de que el Zodiac sigue observando? Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de un misterio sin resolver. No olvides suscribirte, compartir tus teorías en los comentarios y por favor, sígueme, suscríbete, da like. Déjame saber si te gustó este contenido, si quieres que lo siga trayendo semana tras semana. Si veo que es apoyado, lo traeré más frecuentemente. Bueno, me comprometí a hacerlo los miércoles, así que está de mi parte cumplirte a ti, pero tú también ayúdame suscribiéndote, dale like, comparte el contenido y déjame saber en los comentarios qué te pareció. Mi nombre es Darrell, este ha sido el primer capítulo de este podcast, que ya le pondremos nombre en algún momento, y pues este es Proyecto Host. Nos vemos la próxima vez.